Eso, por supuesto, claro que sí. Emanuel se llama el joven. Sí, sí, Emanuel. Emanuel. Hermano Antonio, quisiera pedirle que usted presida la oración inicial y pueda incluir a Emanuel, hijo de nuestra hermana Fanny, así que va a ser operado y que Dios pues tenga misericordia y pueda salir todo bien para la honra y gloria de Dios. Y también que esto sirva también para que él conozca del Señor, Amén. Así es. Eso es que buena. Dios hablan de su corazón. Amén. Bendiciones, hermano, ¿me escuchan? Sí, hermano, le escuchamos. No. Ok. Buenas tardes de todo, bendiciones. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, aquí estamos, Señor, ante su presencia, Padre, para agradecerle, Señor, por su amor, por su misericordia, Padre amado. Gracias, Padre, porque usted nos promete, Señor, estar en medio de nosotros cada momento de nuestra vida. Y si habemos dos o tres congregados en su nombre, Padre, esa es la promesa que usted nos da, Señor, que usted está en medio de nosotros. Esa es la confianza y la fe que nosotros tenemos, Señor, que usted es el que nos guía, que usted es el que nos instruye, Padre. Aquí estamos, Señor, un grupo de hermanos, Señor, buscando su conocimiento para no solamente aprenderlo, Señor, sino ponerlo en práctica, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Padre amado, Señor, te pedimos que usted nos guíe, que pongamos nuestro corazón diligente y después de siempre obedecerle, escuchar su palabra. Padre amado, bendice, Señor, al maestro, nuestro hermano Lázaro, Señor, Padre, los hermanos que tenemos encargados, Señor, de dar una presentación basada en el estudio, la disciplina espiritual, Señor, el ayuno, el estudio, la meditación, Padre. Ya sabemos que la hermana Fanny envió su tarea, Padre amado, y por una razón, Señor, Padre amado, que ya usted la conoce, no podrá presentarla aquí, pero ya se puso diligente a enviarla, Padre, al grupo, Padre amado. Señor, bendice a nuestra hermana Fanny, Señor, para que ella sea fortaleza para su hijo, que el día de mañana, el joven Emanuel, será operado, Padre amado. Señor, ponga sus manos, Señor, sobre los médicos, sobre los auxiliares, Señor, que están en medio de esa operación, Señor, para que todo salga bien. Y que el joven Emanuel, Señor, obedezca el llamado, Señor, que usted le tiene, Padre amado, que abra la puerta de su corazón y él le sirva a usted, Padre amado, para que él llegue al arrepentimiento, reconozca a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador, Padre amado. Sea usted con la hermana Fanny y su hijo, hermano Emanuel, Padre amado. Bendice a la hermana Gisela y cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos, Padre de Dios. También orando por el hermano Elio, Señor, que con gripe, Señor, usted con él, recuperando, Padre amado. Sabemos que hoy no impartirá su clase, Señor, por motivo de salud, Padre amado. Pero sea usted con él tocándole, Padre amado, para que él sea sanado. Por cada uno de mis hermanos, Señor, que estén pasando quebrante de salud, Señor, para que usted lo toque, Padre amado, y puedan ser recuperados. Sabemos que el hermano Pablo, Señor, está recuperando, Señor, de operación, Padre amado. También la hermana Dionisio, Padre. También está padeciendo quebrante de salud. Sea usted con cada uno de ellos, Padre amado. Señor, damos gracias por todo y se está instruyéndonos y guiándonos en todo momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Disculpen por la transmisión, hermanos, que tienen trabajo. Amén. No se preocupe, hermano, no se preocupe, sabe, entendemos. Para los que no saben, el hermano Antonio, él es bombero acá en la República de Panamá y está de turno también, así que él hace un gran esfuerzo por conectarse y presentar sus tareas y estudiar. Bien, pronto nos acercamos a una primera evaluación, nos vamos acercando poco a poco a una primera evaluación. Para los que les gusta estudiar y les gusta, por ejemplo, valorar cómo viene el examen, recuerden que
nosotros vamos a estudiar 12 disciplinas en este curso. Ya estuvimos hablando de la oración, ya estuvimos hablando algunos, dos hermanos estuvieron ahí conectados hablando de la oración. Otros hermanos van a estar hablando acerca de la sencillez. Bueno, una hermana ya enviaron algunos tareas. Otros van a hablar acerca del estudio. El hermano César el próximo domingo va a estar hablando del estudio. Ya el hermano Antonio va a estar hablando del ayuno. Yo voy a hablarles de la meditación, así que ya prácticamente pueden ir para el próximo domingo viendo al menos 4 o 5 disciplinas externas. El examen va a ser algo muy similar, va a ser en línea, lo van a poder hacer desde su celular y va a ser algo muy similar de hecho, el 28, el próximo domingo tenemos nuestro primer examen. ¿Ya? Nuestro primer examen. Nosotros vamos a tener, déjenme ver, nosotros tenemos vigilia en la metropolitana, así que ya para la 1, 2 de la tarde sí podemos tener nuestra evaluación. Va a ser en línea, quizás incluso se las pueda mandar un poquito antes el examen para que ustedes puedan tener domingo todavía para evaluación. ¿Cómo sería el examen? Les voy a poner un ejemplo de una calistenia bíblica. Algo muy similar podría ser el examen y vean cómo es o cómo sería. Recuerden que no me importa el memorizarse conceptos. Para mí el memorizarse concepto no es un buen método. Y les voy a decir por qué. Porque las cosas se olvidan, de verdad, cuando usted se aprende las cosas de manera memoria o de memoria, como que se olvidan porque son a corto plazo. Sin embargo, cuando usted entiende los conceptos, creo que le hace más a su carácter. Recuerden que vamos a estar frente a una congregación. Muchos de ustedes incluso tienen alguna especie de liderazgo dentro de las congregaciones donde están. Y estas disciplinas le van a ayudar a usted a formarse como hombre o como mujer de Dios. Y no solamente me refiero a estar frente a la iglesia, sino estar frente a su familia. Muchas veces nosotros necesitamos guiar a nuestra familia. ¿Y cómo lo hacemos si nosotros no podemos guiarnos a nosotros mismos? No dejamos que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestro corazón, en nuestra alma. Y entonces nos toca desarrollar este tipo de disciplinas que nos pueden ayudar a formar un carácter. Por ejemplo, identifique el tipo. ¿Cuántos tipos de disciplinas tenemos? Recuerden cuántos tipos de disciplina hay. 3: internas, externas y colectivas. Cuando hablamos de tipo de disciplina, estamos refiriéndonos si la disciplina es interna. ¿Cuándo es interna? Cuando tiene que ver con nosotros y Dios. Interno, es decir, algo muy, muy personal. La externa no solamente tiene que ver con mi interacción con Dios, sino también con mi interacción con los demás. Ya, es decir, otros pueden ver qué tan sencillo soy, otros pueden ver si yo me retiro o no, otros pueden ver mi sumisión y otros pueden ver mi servicio. Y cuando hablamos de disciplinas colectivas, estamos hablando de disciplinas que tienen que ver con la iglesia. Permítanme acá, creo que mi hijo quiere, bueno, creo que no, vale. Cuando hablamos de tipo de disciplina, estamos hablando entonces de si es externa, si es interna, externa o colectiva. Y también les estoy pidiendo que no solamente identifiquen el tipo, sino que también identifiquen qué disciplina es en los siguientes pasajes bíblicos. Por ejemplo, quiero que leamos este pasaje y ustedes me van a decir cuántos tipos de disciplina y qué disciplina observamos ahí. Quienes han leído el libro van a poder identificar no solamente una disciplina. Si usted me dice, no, es que solamente es el estudio, hermano, yo me puedo dar cuenta rápido que no está leyendo el libro, ¿ya?
Pero si usted puede identificar 2 o 3, ve, el hermano está entendiendo qué significa. Vamos a leerlo juntos y quiero escucharlos a ustedes, al menos que me identifiquen un tipo de disciplina y qué disciplina. Vamos a leer Lucas capítulo 22, verso 39 al 46. Y saliendo, refiriéndose a Jesús, se fue como solía. Ahí está la disciplina. Mire, como solía. Él solía hacer algo. Había una costumbre. Ese es el hábito que nosotros buscamos, esa práctica. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Vea que cómo influencia la disciplina a quienes nos están escuchando, a quienes están cerca de nosotros. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Y puesto de rodilla, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Quién de los presentes me puede identificar el tipo de disciplina y qué disciplinas están relacionadas al carácter o a este pasaje donde Jesús con sus discípulos se apartaron? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de disciplina? ¿Qué tipo de disciplina y la disciplina que ustedes pueden observar? Hermano, aquí podemos ver que él está practicando la disciplina de la oración, pero dentro de esto también veo que él se apartó y buscó un lugar donde él pudiera estar en esa intimidad con Dios, así que también veo aquí aspectos de la meditación, porque se apartó, estuvo en un lugar solo con Dios, así que ahí veo la disciplina de la meditación y la oración, pero también cuando dice que estaba en agonía, oraba más intensamente, estaba haciendo algún tipo de ayuno espiritual, algo que estaba, que físicamente tenía algún tipo de agonía y eso también lo fortalecía en su oración. Es la pregunta que tengo, ¿no? Porque me llama la atención la palabra agonía y que recibe el ángel para fortalecerlo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? El hermano identificó 2. ¿Qué tipo de disciplina? La hermana identificó la disciplina, pero ¿qué tipo de disciplinas son? La que mencionó la hermana, la meditación y la oración. ¿Qué tipo son? ¿Son internas? Ok, internas, correcto. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro pueden? Ahí falta una. Podemos sacar hasta 4, pero quiero que 3 son las que están bien claritas allí. ¿Quién puede identificar una más? Hay una que no pueden pasarla por inadvertido. Hermano, ¿puede poner el cuadro de la disciplina nuevamente? Sí, claro. Ahí tenemos las disciplinas internas. El retiro. Ok, perfecto. No hemos llegado allí, es cierto. No hemos llegado allí. Porque vean qué sucede, les explico brevemente. Así va a ser el examen, algo muy similar. No solamente puede ser que yo agarre un pasaje que ya habíamos discutido en clase y pueden ser que yo incluya otros nuevos. Vean, cuando él dice que solía, dice, y saliendo se fue como solía, ahí había una disciplina de Jesús y que no era la primera vez que él hacía eso, es decir, hay una referencia. Ustedes recuerdan también en Mateo 3, cuando él es tentado
Dice que él también se retiró al desierto, fue al desierto, ¿ya? Y vean que es obvio que ahí había una disciplina que era la del retiro, apartarse. Recuerden que Jesús sabía que iba a ser entregado, él estaba ansioso, humanamente hablando, él estaba deprimido, porque sabía que era una muerte no fácil, era una experiencia dura lo que iba a experimentar y necesitaba fortaleza, necesitaba tranquilidad. Entonces él se aparta. Ahí tenemos el retiro. Quienes no han leído esa parte, por favor, vayan leyéndola, porque si no, no va a entender. ¿Dónde podemos otra vez encontrar el retiro? En el verso 41. Y él se apartó de ello a distancia, como de un tiro de piedra. ¿Ya? Un tiro de piedra, si usted tira una piedra, bueno, esto es algo bastante relativo, porque quizás si alguien fuerte agarre y tire una piedra, no es lo mismo que la agarre y yo la tire, ¿ya? Va a depender del tamaño de la oración. Para los que les gusta la matemática, aquí hay un sinnúmero de factores: resistencia del aire, tamaño, peso, fuerza aplicada. Bueno, es muy relativo, pero un tiro de piedra podía andar entre 10 y 15 metros, algunos dicen hasta 25. Se retiró Jesús, se apartó, allí tenemos la disciplina del retiro. Es obvio que en el verso 40 está el retiro de la oración, esa actitud de orar, de conversar, de interactuar con el Señor y de expresarle lo que uno siente. Pero también la hermana muy bien lo aplicó, la hermana mencionó que había una de la meditación. ¿Dónde puedo ver esto? ¿Dónde puedo ver esto? En el verso 44. Ya les voy a explicar por qué había una meditación en lo que estaba ocurriendo. Bueno, también podemos ver en el 42 también la disciplina de la meditación. Y les voy a explicar por qué. Vean que dice el 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La meditación es eso. La meditación no es únicamente el lugar, sino poder entender la voluntad de Dios. Ya la meditación te llega a esto, te llega a que no solamente te apartes, sino también puedas encontrar, puedes echarle cabeza, echarle tu corazón al Señor y decir: Señor, que se haga tu voluntad, quiero conocerla. Y entonces comenzamos a meditar en el pasaje, comenzamos a meditar en nuestra experiencia, comenzamos a meditar en todo lo que Dios nos ha permitido ver. Y entonces allí viene Jesús y dice que no se haga su voluntad. Quizás Jesús, humanamente hablando, él no quería experimentar eso. Y yo les pregunto, ¿a quién le va a gustar ir a un pretorio a que te desgarren las espaldas, las venas y músculos y arterias con algo que se llama flagrum, que era un látigo que llevaba huesos y hierro, y que te expusieran y todavía te pusieran al escarnio y subir a una cruz? ¿Quién humanamente hablando quisiera ir a esa situación? Ninguno. Entonces, vemos ahí que ahí hay meditación. Jesús meditó en la voluntad del Padre. Como les dije, otra vez en el verso 44 vemos allí que él dice que oraba más intensamente. Mientras él más entendía la voluntad de Dios, oraba más intensamente. Ahí vemos rápidamente dos disciplinas internas y una disciplina externa. Rápidamente podemos ver algunas. Si usted pone, por ejemplo, si usted me dice: hermano, pero también ahí está el estudio, porque Jesús conocía las profecías en cuanto a su destino en la cruz. Quizás usted podría decir eso, pues yo no lo miraría mal, honestamente, pero sí, yo quiero que usted entienda, que usted aplique las disciplinas, no solamente que usted los lea en el libro, sino que usted las entienda para luego, que usted cuando esté en una situación similar a la que está Jesús, no igual, porque nosotros no, Jesús no vamos a imitar el sacrificio de Jesús en cuanto a lo que él hizo en la cruz, pero si encontramos en una situación, poder usar lo que usó Jesús, esa disciplina. Señor, quiero meditar,
quiero orar, quiero retirarme. Sigamos. ¿Quién puede identificar qué disciplina y qué tipo? Y esto es Lucas capítulo 2, versículos 18 y 19. Y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores, de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Bueno, ahí está un poco evidente, ¿verdad? Evidente qué disciplina es y qué tipo. ¿Quién me la dice? ¿Quién me dice qué disciplina es y qué tipo? Interna, hermano, la meditación. Correcto, una disciplina interna como es la meditación. Es que excelente, esa está fácil. Vamos a ir a una última y luego vamos a la meditación y luego les voy a dar espacio. Nehemías 8:3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de todos, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué disciplinas usted puede encontrar y qué tipo de disciplinas son? Los escucho. Interna, el estudio. Ok, una Es disciplina una. interna, el estudio. ¿Cuál otra? Ahí hay una que no pueden pasar por inadvertido. Externa, el servicio. El externa, el servicio, bueno, sí, sí, es excelente. No hemos llegado hasta allí, pero sí, es inmediatamente el servicio, algo ofrecerle a los demás. Y ahí se está refiriendo a Nehemías, a Esdras y Nehemías, los dos sacerdotes, es decir, ofrecer algo para los hermanos, un servicio. ¿Qué más? Al falta una más que creo que no pueden pasarla por alto. Ya dijimos el estudio, dijimos el servicio, esas son disciplinas colectivas. Ya la disciplina colectiva, identifique el tipo de disciplina e identifique la disciplina como tal. Hermano, dentro de la colectiva, disciplina colectiva, Ujú. Estoy en el dilema pues, por el contexto también del capítulo, Ujú. entre tanto confesión y adoración, por la causa de la cual ellos habían salido, porque Ujú. creo ujú, moverlos a la confesión y también a la adoración verdadera. Ok, perfecto. Yo corrijo, ¿verdad? Yo dije que el servicio era colectivo. No, el servicio es Ujú. una disciplina externa, externa. Pero no quiero que pasen por alto también la meditación. La meditación, volviendo al pasaje, ¿qué hubo en ellos? ¿Qué hubo en ellos cuando dice que ellos, de todos los que podían entender, es decir, no era solamente leer y es algo que nosotros debemos aprender, todos los que estamos acá y me incluyo, todos. A la hora de leer el texto bíblico, nosotros debemos acostumbrarnos a desarrollar esa disciplina de meditarlo hasta lograr entender la voluntad del Señor, la voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Y entonces acá, bueno, el hermano mencionaba el contexto. Recuerden que Nehemías, Esdras y Nehemías son libros posexílicos y ellos se ubican después de pasar 70 años en cautiverio en Babilonia. Llegan y uno de los propósitos de
Esdras y Nehemías es restaurar la religión, restaurar la fe, restaurar la creencia en la ley de Moisés. Esa era una de sus funciones. Perfecto. Bien, entonces, bueno, aquí hay una tercera, se la voy a dejar. ¿Quién me ayuda a leerla y quién me dice qué tipo de disciplina y qué disciplina es? Se la leo. Dice Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es la meditación y es una disciplina interna. Excelente, excelente. ¿Qué otra disciplina implícita está aparte de la meditación? Externa, hermano, la sencillez. Ok, ok. Yo buscaba Hermano, una que tiene que hermano, ver. dentro de la colectiva, la sumisión. Ok, podría ser una sumisión, pero hay algo implícito. Cuando en el verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ok, él medita en ella, pero previo a poder leerla, o perdón, previo a su meditación que debió haber hecho primero, El Estudiarla. estudio. estudiarla, correcto. Entonces, váyase a lo focal del pasaje, son dos focos allí, la meditación y el estudio. Por supuesto, si usted puede agregarle las que mencionó el hermano José Luis y las que mencionó el hermano Cedeño. Sin embargo, váyase al foco del pasaje, ¿vale? Al foco. Vamos a continuar. Bueno, yo les dije que yo iba a hablar acerca de la meditación. El tema de la meditación, hermano, a veces dentro del cristianismo, dentro de la iglesia del Señor, hay muchos hitos que debemos pasar por alto. Cada vez que hable a un predicador, si yo me pongo a frente al púlpito y les digo a ustedes, hermanos, hoy vamos a meditar. Quizás muchos hermanos estén pensando en esto. Vean esta fotografía. Que la meditación es algo que no es del cristianismo. Que la meditación no es algo bíblico y que la meditación quizás únicamente pertenezca a religiones no cristianas o fuera del cristianismo. Y que la meditación pertenezca quizás al hinduismo, al mundo musulmán o quizás a, bueno, hay muchas, por ejemplo, a disciplinas como la yoga, como incluso el aikido. El aikido, a pesar de ser un arte marcial, también es una disciplina espiritual, en cierto modo. Y quizás algunos estén pensando en eso. Es decir, cuando hablamos de disciplina de la meditación, muchos hermanos no lo ven bien, quizás porque piensan o creen que nos estamos refiriendo a algo que no es bíblico. Sin embargo, la meditación sí es algo que lo usa una y otra vez la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Salmo 119, verso 97, vean cómo dice el texto. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Esa paz, ese entendimiento, esa forma de entender, de comprender o querer entender la voluntad de Dios. Eso es meditar. Cuando usted, hermano o hermana, usted quiere aprender, usted quiere conocer cuál es la voluntad del Señor, ¿sabe qué usted tiene que hacer? ¿Qué debe desarrollar?
la disciplina de la meditación. No agarre el pasaje por leerlo, no agarre un texto bíblico por leerlo. Cuando usted esté pasando una situación extrema, una situación de crisis, cuando usted se pregunte, Señor, ¿por qué a mí? Ahí entonces en ese momento usted practique la meditación. Ahí es, meditar no es otra cosa que entender o querer entender la voluntad de Dios. Eso es meditación. Por tanto, yo quiero compartir con ustedes, vean cómo aparece en el diccionario. A mí me gusta usar mucho el diccionario Vine. A veces me ayuda bastante. ¿Qué significa qué significa en el Antiguo Testamento meditar? En el hebreo. Aquí estoy hablando del hebreo. ¿Qué significaba ese vocablo agag? Agag. ¿Quién sabe si estoy pronunciándolo bien? Agag. Si usted se fija, una H al final. Agag. Quizás no pronuncie bien y disculpen, no es mi idioma, obviamente. Sin embargo, ¿qué significa meditar para el hebreo, para el judío, ese del Antiguo Testamento? Significaba meditar, gemir, llorar, rugir, pronunciar. El vocablo es común tanto en hebreo antiguo como moderno. Propio únicamente del Antiguo Testamento hebreo, parece ser un término onomatopéyico. ¿Ustedes saben qué es la onomatopeya? A los que les guste el español, es una figura literaria. La onomatopeya es una figura literaria que expresa un ruido o que expresa un gemido o una facción o una expresión corporal. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han leído tal vez algún poeta que digan, y los caballos se acercaban y el trotar de los caballos se escuchaba. Tararán, 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 tararán. Eso es una onomatopeya. La onomatopeya es ese tarán, tarán, tratar de intentar interpretar o dar a conocer cómo sonaban eso, el trotar de los caballos. El meditar entonces es expresar eso, entender realmente lo que está ocurriendo y poder saborearlo, entenderlo. Qué sabroso es poder agarrar el texto bíblico y entenderlo para tu vida. Eso significaba, por eso fíjense bien que meditar para los hebreos significaba llorar. Pero ¿qué es eso, hermano? ¿Cómo así? ¿Cómo uno va a meditar y llorar? ¿A usted no le ha pasado alguna vez? Dice de rugir, pronunciar, hablar, ¿ya? Por eso algunos, bueno, y no solamente Agaf, también significaba o expresaba el rugido de leones, sino el lamento de palomas, dice, ya, cuando el vocablo se use con el significado de lamentar o llorar, al parecer tiene que ver con los sonidos quejumbrosos del antiguo lamento semítico, es decir, de los semitas o la región de Sem, todos los descendientes de Sem, como se puede ver en el siguiente paralelismo. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kir-Jares gemiré. Eso es meditar. El dolor era tan claro y tan entendido que dice que ellos harían clamor. Por eso es como un onomatopéyico para los hebreos. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué significa? En el Nuevo Testamento, ¿qué significa? Ya hablamos del hebreo, pero en el griego, ¿qué significa? Veamos en el griego. Permítanme acá, vamos a verlo en el griego. Aquí está en el griego. Esto ya es griego. Recuerden que cuando me refiero al griego me estoy refiriendo específicamente al Nuevo Testamento. ¿Cómo se usa la palabra meditar en el griego, en el Nuevo Testamento?
La palabra es zúmbalo. Ahí está más fácil de pronunciar, no es hagag. Acá es zúmbalo en el griego. También se usa en el Nuevo Testamento, pero fíjense qué interesante. La palabra meditar en el griego, para los griegos, significaba arrojar junto, conferenciar, es decir, hablar en público. Tiene el significado de meditar, esto es, de poner una cosa con otra en la consideración de la circunstancia. También se puede traducir conferenciar, disputar, gran o algo superlativo, guerra, provecho, reunirse. El concepto de meditar, quiero decirles de que es algo que es muy común en la escritura, es muy común y es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Les pongo un ejemplo. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que está leyendo el texto bíblico y eso usted lo usa para su vida personal? Por ejemplo, le doy un ejemplo una vez un joven o una joven, voy a ser preciso, no voy a decir su nombre, hace muchos años, me preguntaba si ella quería tener novio. Imagínense, qué pregunta la que me hizo. Me hizo, hermano, yo quiero tener novio, pero yo quiero un novio que tema a Dios, como lo busco. Vean la pregunta, una pregunta recuerdo que me causó un poco de risa. Quizás por la forma como ella con pena se acercó y ella lo hizo. Y me acuerdo que mi respuesta fue esto. ¿Tú ya oraste por eso? Y entonces me dice, pero ¿cómo yo voy a orar por eso? ¿Voy a molestar a Dios por eso? Cuando usted medita, cuando usted entiende que la oración puede ser usada para hablar con Dios, para expresarle lo que vos sentís. Cuando vos lees, por ejemplo, Mateo capítulo 7, pedid y se os dará. Pidan. Está hablando de todo relacionado a nuestra vida. Cuando usted agarra ese pasaje y lo entiende y lo aplica, ¿acaso usted no está meditando? ¿Acaso usted no está entendiendo la voluntad de Dios? Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted está afligido y usted agarra la Biblia y la lee y como que en la Biblia encuentra usted consuelo. A mí me ha pasado más de una vez. Ustedes saben, les cuento mi experiencia, algo para que ustedes puedan entender qué es el meditar o cómo podemos nosotros entender el meditar. Fíjense acá, les voy a poner otro ejemplo. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. Ok. Cuando yo he estado muy afligido, cuando he estado muy preocupado, este es uno de mis pasajes favoritos. El Salmo 46, verso 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio. Cuando yo leo eso, de verdad que me trae paz y digo de que yo no estoy peleando solo. Pero hay un pasaje que siempre me ha llamado la atención en ese mismo capítulo. Es en el verso 10. Dice, estad quietos. Y yo cuando la primera vez que yo lo leí, yo dije, Señor, pero si estoy desesperado, estoy que se me arranco los pelos, estoy llorando, estoy afligido, ¿cómo me mandas a que esté quieto? Y si yo lo leo una y otra vez y estoy diciendo, no, esto no es para mí. Pero cuando yo comienzo a meditar, Señor, ¿por qué vos me estás pidiendo que yo esté quieto? ¿Por qué? ¿Por qué me estás pidiendo que no me desespere cuando es lo primero que hago? ¿Por qué?
Estad quietos. Y una vez un predicador me explicó cómo hace un cruzrojista a la hora que ve a alguien que se está ahogando. Ustedes no sé si han experimentado, yo no sé nadar y yo soy experto, usted me tira al agua y yo soy experto para ir para abajo nada más. Es decir, hundirme nada más. Yo no soy experto en nadar ni nada. Y me decía un cruzrojista que cuando alguien está ahogándose, ¿qué es lo primero que hace? Desesperarse. Y entonces el cruzrojista dice que no se tire inmediatamente cuando está la persona ahogándose, no se tire inmediatamente porque está tan desesperada que cuando él busca la ayuda donde agarrarse, dice que puede incluso hundir al mismo cruzrojista, al mismo nadador. Y entonces ellos llegan a una conclusión que lo dejan un par de segundos para que esa persona pierda fuerzas, que se quede quieto para que poder ayudarlo. A veces cuando estamos tan desesperados, entonces Dios nos manda que nos esté quietos. ¿Para qué? Para que podamos ver su mano y podamos ver su poder. Porque de otra manera no vamos a poder ver su voluntad. ¿Qué es lo primerito que hay cuando usted está en un edificio de 50 y algo de pisos? ¿Qué es el primer rótulo que dice en caso de emergencia? ¿Qué es el primer paso? Mantenga la calma. ¿Por qué? Porque cuando usted está desesperado no puede tomar decisiones. Usted no puede ver ni la puerta de emergencia. Es algo que debemos entender. Por eso meditar en la palabra del Señor te lleva a exigirte a poder leerlo, estar solo, orar. Señor, ayúdame a entender qué significa tu palabra. Y cuando uno lee el pasaje, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios está pidiendo que en medio de la desesperación, que yo me quede quieto y contemple su poder. Eso es algo que me ha pasado, les cuento mi experiencia. Eso me ha ayudado a meditar, me ha ayudado a calmarme, me ha ayudado a mantenerme quieto. Me ha ayudado a decirle a otros hermanos, hermano, usted está desesperado, pues yo no le puedo decir cuándo usted va a terminar su dolor, no le puedo decir, pero sí le puedo decir algo. Le puedo decir que Dios te manda que estés quieto. La disciplina de la meditación, cuando hablamos de la disciplina de la meditación, es evitar el ruido, la prisa y la multitud. Son marcas distintas de nuestra época. En nuestra época, el día a día, vivimos bajo ruido, a prisa. Todos los días vivimos a prisa. Díganme qué lunes usted no está de prisa. Todos los lunes. La prisa y la multitud son marcas de nuestra época. La meditación es una disciplina que se eleva por encima de nuestra cultura de la eficiencia y que nos convoca al silencio recreador y al mundo interno de la contemplación. Contemple algo y quédese allí, lea el texto y quédese allí e intente encontrar la voluntad de Dios en la palabra para con su vida. La meditación cristiana es diferente a la religiosidad oriental, a lo que estábamos viendo en las fotos. Es tiempo de quietud, de silencio, es una mente concentrada en Dios, buscar o escuchar la voz de Dios. Cuando usted está leyendo la Biblia, sepa que es Dios mismo que le está hablando. Perseguir su amor y captar su voluntad. ¿Cómo podemos prepararnos para la meditación? Bueno, estos son extractos del libro. Extractos del libro. Si usted no lo ha leído, léalo por favor. Lo primero que tenemos que hacer, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para aprender a meditar o desarrollar la meditación es aprender a contemplar. Contemplación. Ya, que usted se detenga, así como cuando usted pasa un carro que a usted le gusta y usted mira, a mí por ejemplo me gusta mucho el carro Mercedes-Benz clase M
y yo veo, cuando yo veo pasar un clase M, allá cuando me voy a Punta Pacífica, yo recuerdo, o Costa del Este, y veo un clase M cuando veo, y yo me quedo contemplando, miren, las llantas, el color. Usted se queda allí, pero se deleita. Eso es contemplarse, detenerse. Y si viene el bus, le digo al bus, espérate, estoy viendo, estoy contemplando mi carro favorito. Claro, estoy poniendo un ejemplo quizás banal, ¿verdad? Algo que no tiene importancia o relevancia. Pero cuando usted habla de contemplar es detenerse. Cuando usted va a meditar, detenga todo a su alrededor. Deténgalo y contemple únicamente el pasaje. Ore, por supuesto, al Señor. Cuando estoy hablando de meditar, significa entender. Entender lo que usted está contemplando. Entienda la voluntad de Dios. Cuando estoy hablando de meditación, estoy hablando de tomarte un tiempo. Y ahí el escritor del libro habla de algo que decían los griegos, que decían algo en latín. Esto es latín, otium sanctum, que significa ocio santo. ¿Qué significa ocio santo? De dejar de hacer todo y en lugar de a tus actividades es apartarte y ponerte, por supuesto, a tomar un tiempo para leer, para entender, para contemplar, para entender esa voluntad del Señor. Cuando hablo de no solamente contemplar, entender y tomar tiempo, sino también considerar el lugar. Ahí más adelante vamos a ver el retiro y se van a dar cuenta que cuando hablamos de considerar, meditar y tomar un lugar específico, ahí nos hablamos del retiro. Más adelante vamos a verlo allí. Por eso no quiero hablar más de eso porque vamos a verlo aparte. Hoy vamos a estar viendo a ver si quienes están preparados. Todavía nos quedan unos minutos. Recuerden, nos quedan unos minutos. No sé si el hermano Antonio está listo para hablarnos un poco acerca de el ayuno. Antes que el hermano hable, quisiera preguntar quién no entendió la disciplina de la meditación. Todos entendimos qué es la disciplina de la meditación. Ya tiene que ver con contemplación, entendimiento, sacar un tiempo y sacar un lugar específico para poder encontrar la voluntad de Dios para con mi vida. Eso es meditar. Por eso el texto bíblico habla de en tu ley meditaré de día y de noche. ¿Qué quiero? Cuando yo leo la Biblia, ¿qué quiere decirme Dios? ¿Qué quiere tratar? Cuando el predicador está al frente, ¿qué quiere decirme Dios en eso? Eso es meditar. Hermano, una consulta. Sí. En parte, digamos, en cuanto a en lo que es meditar, sería tener, así que todo meditar se refiere a que todos esos cuatro puntos tienen que estar dentro de la meditación. Sí, es correcto. Es correcto. En el caso, digamos, de retirarse, digamos, apartar un tiempo para meditar, no sé, hermano, si cuando uno, digamos, yo en mi caso, en algunas ocasiones leo un texto bíblico o parte de un capítulo, digamos, para tener más idea. Y yo salgo para mi trabajo. Pero me voy, me llevo ese fragmento bíblico y en el transcurso de incluso de mi trabajo, mi mente está en él. Así estoy, podría decir, meditando en él. Porque aún estoy trabajando, estoy haciendo y estoy, como uno dice, intentando entender qué quiere decirme el Señor en eso. Sí, primeramente a mi propia vida, pues. Entonces, no sé si se puede igual relacionar, ya que no estoy sacando un tiempo, sino que incluso
estoy haciendo el trabajo, pero mi mente está pensando en eso a pesar de que mis brazos o estoy haciendo otra cosa, pero mi mente está pensando en eso. Sí, Eh, claro, hay que entender algo. La meditación va mucho más allá de hacer memoria de algo, porque quizás usted puede hacer memoria, pero no está meditando, ¿ya? Si usted se recuerda del pasaje, si usted quizás recuerda que lo leyó y de qué se trata, pero el meditar va más allá y creo que cuando hablamos de meditación, si usted revisa todos los pasajes del Salmo, da la idea de algo muy especial, de poner a la par el texto bíblico de mi vida, ponerla como un espejo. Cuando te estás viendo en un espejo, ¿qué te hace falta? Si ya te peinaste, no te peinaste, ¿cómo estás? La meditación va más allá y por eso se sugiere dejar un tiempo específico y ahí es donde das la disciplina. Esa disciplina te lleva a que vos dediques un tiempo específico para la meditación, para el entendimiento de la escritura. Sí te puede ayudar. Lo que haces sí te puede ayudar, hermano, te puede ayudar a poder meditar, pero no es en sí, no llega ahí. Recuerden qué significaba meditar para los hebreos. Recuerde que había que llorar, había que aullar, había que gemir. Para poder llorar a algo, para poder gemir, claro, no estoy diciendo de que cuando leas la Biblia, si no lloras no estás meditando, no, sino que usted entienda que, o todos entendamos, que por qué lloramos, porque algo nos está golpeando, de verdad me llega a mi corazón y me hace lagrimear. Quiere decir que yo he entendido, ¿me entiende? Entonces, creo que sí habría que hacer el ejercicio y es donde nosotros queremos llegar a hacer ese ejercicio de hacer un tiempo exclusivo para la meditación, contemplar, entender la Biblia. Es una buena práctica. Amén, Ok, hermano. amén. Perfecto. Hermano Antonio, entonces, no sé si usted está listo, tiene espacio. Bueno, hermana, Hermano Lázaro, una dígame. consulta. Sí. ¿Qué opinión usted tiene sobre, digamos, hay algunas apps como Abide, que son meditaciones cristianas, donde tienen una música bonita, donde hay alguien que está leyendo un pasaje de la Biblia, que lo repite, que hace una oración, que es como un estilo de meditación? ¿Eso vendría a ser como la meditación o en realidad no, porque no la estoy haciendo yo, sino que estoy escuchando la voz de la persona que está leyendo, que está orando? ¿No sería meditación o sí? Sí, sí podría ser una especie de meditación. Recuerden que, a ver, si yo leo el libro, si yo tengo la Biblia de frente, yo estoy, mi input o como la forma de cómo recibir ese dato es a través de mis ojos. ¿Ya? Mi mente va a procesar lo que mis ojos están viendo. Hay otros recursos que puede ser una apps, puede ser música, puede ser lectura o audio, la Biblia hablada o audible. Creo que así hay una apps también que se llama Audible, ¿ya? Y usted puede escuchar. Eso también te puede ayudar a meditar, te puede ayudar a meditar. El problema, y ahí donde quiero llegar, el problema es que nosotros relacionemos eso con el sueño, porque algunas apps lo que buscan es estimularte a dormir, ¿ya? Y no quisiera que ustedes pensaran en eso de que usted quiere descansar, ponga la Biblia, o quiere descansar, póngase a leer. No, ese es un mensaje negativo que le damos nosotros a nuestro propio cuerpo. Pero sí, si a usted no le da sueño y a usted le inspira, a usted se siente que está entendiendo, le escucha el texto bíblico. Yo escucho mucho podcast. Escucho muchísimo. Yo pongo
podcast de la Iglesia de Cristo. Es más, nosotros en la Iglesia de Cristo Metropolitana queremos lograr tener un espacio en Spotify para un podcast, donde los hermanos también puedan escuchar y puedan meditar en lo que escuchan. Por supuesto que es un medio donde usted también puede meditar. Yo creo que sí, hermana, yo creo mucho en el uso de recursos y ¿por qué no la tecnología también? Perfecto. Entonces, hermano Antonio, disculpe, hermano, le dejo el espacio. Bendición, hermano. ¿Y me permite compartir pantalla, hermano? Vale, intenta, hermano. ¿Lo ven, hermano? Sí, es correcto. Ok. Buenas tardes, hermano. Hoy me corresponde hablar sobre el ayuno, la disciplina del ayuno. Una disciplina ya, leyendo el libro, casi olvidada, casi que no se ponen en práctica. Y hoy me toca la tarea de practicarle, basado del libro de la alabanza de la alabanza a la disciplina. Primero compartiría este Salmo 50:23 que dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Foster comienza dice que en una cultura llena de paisajes de donde hay McDonald's, pizza, eso abre el apetito bastante, hermano. Lo digo porque comenzando una experiencia que yo puse sin saber del ayuno, puse en práctica con mi esposa el ayuno, ¿sí? Y como yo vivo en una casa donde están mis papás, mi mamá, ellos me brindaban café. ¿Quién se podría obtener a un café? Y me fue difícil, y el ayuno se basa en algo individual con Dios, en algo personal con Dios, buscando a lo espiritual. Potter dice que él hizo un estudio buscando, ahí le puse la fecha de 1861 a 1954, un periodo de casi 100 años que no encontraba un libro que habla sobre la disciplina. 1954 para acá hubo estudios recientes que sí se hablaba del ayuno, pero con hablando más sobre algo dogmático y que carecía algo bíblico, carece de versículo bíblico, algo que se basaba más a comentarios personales, que algo dogmático es como si que no tiene nadie lo puede contradecir, y eso es lo que decía Foster en el libro, que es un periodo de casi 100 años al ayuno que se habla en la Biblia. Prácticamente hubieron Jesús ayunó, el apóstol Pablo, y es imposible que se olvide este ayuno, esta disciplina del ayuno, ponerlo en práctica. También explica cuáles son esos rechazamientos. Él habla sobre, hay dos formas. El ayuno consiguió una mala reputación como resultado de la existencia práctica ascética de la Edad Media. Las constantes propagandas que nos atosigan sobre la alimentación. Yo estaba averiguando un poco sobre la práctica de esa ascética, y esa es más una doctrina filosófica donde se daban a los griegos, a los atletas griegos. Ellos saben que con un atleta ellos necesitaban estar con una disciplina estricta, y ellos practicaban esto. Y fue vinculada
a la religión. Los ascetas sostenían que al resistirse a los placeres materiales conseguían purificar su espíritu. Ellos también consideraban que los hombres estaba escondido en dos partes distintas, opuestas, y que mantenían una relación hostil, el cuerpo y el alma. Consideraban que el alma como lo más propio del hombre, el cuerpo, sus pasiones, necesidades y deseos, perturba y ensucia el alma por lo que el alma precisa de una purificación. Ahí Foster decía sobre donde confundía, hacía confundir el ayuno con la mortificación. La mortificación también es una parte de una teología cristiana, esa lo practican más lo que es los católicos, y es donde significa es negarse a sí mismo, a ciertos placeres, como de forma permanente o temporal. Ellos se abstenían de la comida, bebida alcohólica, relaciones sexuales, una parte de su vida que lo hacía caer en su vida espiritual, sino que ellos se abstenían totalmente, y eso es lo que explica Foster, que es una práctica excesiva de los sectas. Llegaban a confundir muchas veces el ayuno con la mortificación, de que ellos querían ser, por decirlo así, perfectos. También ellos decían que en esta mortificación ellos querían domar las pasiones, castigando el cuerpo y refrenando la voluntad. O sea que ellos decían que el dolor era parte de la purificación del cuerpo. Y la más que noté fue la que hoy en día son las propagandas que atosigan la alimentación. Si nosotros vemos propaganda o vamos al médico, lo primero que nos dicen es sobre la alimentación, que tenemos que comer al día, siempre comiendo adecuadamente, pues. Pero si sabiendo que, como les dije, que hubieron hombres en la Biblia que practicaban el ayuno, como Moisés, en Deuteronomio 9:9, Elías, el profeta, y por supuesto no podía faltar nuestro Señor Jesucristo, que nos da ejemplo también del ayuno. Y cómo poder olvidar esta disciplina, cómo no ponerla en práctica. Y lo siguiente, ahora sí, basándonos sobre qué es el ayuno. En toda la Biblia, el ayuno se refiere a la abstención de alimentos con propósito espiritual. Esta definición lo dice en el libro Foster, y en hispanoamericano la misión dice que el ayuno es abstinencia total o parcial de comida llevado a cabo como disciplina religiosa. Y en Wikipedia dice que se llama ayuno al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo determinado. Tampoco podemos poner el ayuno no solamente es con un propósito espiritual. Claro que el cristiano lo busca con propósito espiritual, pero hay personas que también ayunan para la salud, porque el ayuno también hace liberar del cuerpo aquellos tóxicos o aquellos venenos. Eso lo estaré explicando ahora en las últimas diapositivas. Mejora la salud. También hay muchas personas que ayunan para tener poder político, y ayunan hay ayuno para diferentes formas, diferentes propósitos. Como sabemos que también cuando vamos al médico, si nos vamos a hacer un examen, nos proponen ayunar para sacarnos la sangre, y hay diferentes, pero el que más nos interesa es el ayuno para el propósito espiritual, para nuestra intimidad con Dios. Hay dos tipos de ayuno. Ahí menciona Foster, hay dos tipos de ayuno: el ayuno parcial y el ayuno absoluto. El ayuno parcial consiste
en la ingesta de cierto tipo de alimento o bebida, como puede ser del agua, las infusiones, los caldos de verdura o los zumos de fruta. O sea que este ayuno se puede hacer, lo único que no se puede comer alimento, sino lo que es algo líquido. Vemos aquí, este es un ejemplo que puso Foster, Lucas 4:2, donde Jesús ayunó, dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, las cuales tuvo hambre. Aquí no se ve que, no se diferencia si tuvo un ayuno absoluto, pues, porque ahí dice que no comió, o sea que no se sabe si tomó agua, pero esto es una forma de, un ejemplo que se puede tomar para ayuno parcial en la que hizo nuestro Señor Jesucristo. No digo que fue un absoluto o parcial, pero lo tomé como, José también lo tomó, tomé el libro donde lo toma como ejemplo de que no se sabe si se tomó agua por el hecho donde dice y no comió nada en aquellos días y tuvo hambre, pasados los cuales tuvo hambre. El ayuno absoluto consiste en la abstención total de comida, de cualquier alimento o bebida. Ejemplo, Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayudan por mí. Y ayunad por mí, y no coméis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mi con doncellas ayunaré igualmente, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Sí? Perezco, que perezca. Aquí vemos el ejemplo que aquí sí se abstenieron tanto de la comida como de la bebida. Aquí, hermano, quiero hacer una pausa para identificar. Aquí hay cualidades mencionadas en el libro de, disculpe, hermano, pero cualidades que menciona Foster ahí en esos ejemplos. Algún hermano que me diga ¿qué se puede diferenciar aparte de los días aparte de que unos ayunaron en Esther mencionan 3 días y en el ayuno de Jesús fueron 40 días. Bueno, el autor habla de que cuando la persona va a hacer estos ayunos extendidos de ya de más de 3 días, varias semanas, siempre hay que orar para ver si esta es la voluntad de Dios de lo que nosotros tenemos que hacer, porque cuando haces esos ayunos de 40 días, llegas a un punto donde tu salud puede estar en riesgo, entonces hay que orar para tener ese discernimiento si es algo que el Espíritu de Dios nos está moviendo a hacer para nosotros practicar ese tipo de ayuno. Sí, hermano. Esas son las prácticas mencionadas que ahora más adelante les estaré explicando. Aquí lo que se puede identificar, la cualidad de que mencionaba sobre el ayuno, sería que un ayuno es individual y el otro es grupal. Sabemos que el ayuno puede ser asunto privado entre el individuo y Dios, pero también hay ocasiones que se puede hacer en grupo, así como hemos ayunado en la iglesia en grupo por alguna situación o siempre poniendo a Dios como el centro de todo esto del ayuno, así como le sucedió en Esther. No recuerdo muy bien el contexto de Esther, pero ahí se da que el rey Esther iba a interceder por el pueblo. El rey había dado un mandato, no me acuerdo el nombre de aquel hombre que dijo que como que asesinaran a los judíos. Y ese es el asunto del ayuno, un ayuno grupal, para Esther, que sabía que
que no se podía presentar sin que el rey la había llamado, y ella iba a interceder por el pueblo, iba a ser asesinado. Esa es la cualidad que se puede ver aquí, que uno es individual y el otro es grupal, siempre y cuando teniendo a Dios como el centro del ayuno para un propósito que nos beneficia espiritualmente. Es una pregunta donde se dice que si el ayuno es un mandamiento. Aquí Foster hace la enseñanza sobre Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 16, del 16 al 18. Esto va directamente con el contexto de la enseñanza de dar limosna o la oración. Aquí vemos que Jesús no lleva no da una orden específica que si el ayuno es un mandamiento, sino que él dice cuando ayunéis, él está dando instrucciones, así como dio instrucciones que cuando va a dar limosna o va a hacer una oración, él da las instrucciones cómo se debe hacer correctamente. Ya está leyendo Mateo 16, capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos te mudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Aquí vemos que Jesús, nos damos cuenta que el pueblo ayunaba, ponía en práctica la disciplina del ayuno. Solamente Jesús estaba dando instrucciones cómo ayunar correctamente. Y el otro pasaje que pone ahí sobre Mateo 9, 14, 17, donde los discípulos de Juan le preguntan a Jesús que por qué sus discípulos no ayunaban. Jesús decía que como hermano, Mateo 9, 14 al 17. Que dice Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener el luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí Jesús está dando a entender que en su tiempo, mientras que él está aquí en la tierra, estaba aquí con los discípulos, ellos estaban alegres y gozando, pero después cuando él sería llevado al cielo, después de su resurrección, después que sería ascendido al cielo, los discípulos ayunarían. Jesús esperaba que todos, tanto así como los discípulos como todos sus seguidores, ponieran en práctica el ayuno. Así que no es algo que quiere decir que es un mandamiento, pero Jesús sí esperaba que pusieran en práctica esto. Por eso ahora le puse, Jesús no manda a ayunar, pero sí el cristiano debe tener ese deseo de ayunar, poner en práctica esta disciplina del ayuno. Esta también es una enseñanza donde debe ser parte como de la oración y la dar limosna. Es una devoción cristiana que nosotros debemos poner así, y también el ayuno tenemos que ponerlo en práctica a cada momento. Aquí vemos el propósito del ayuno.
Los dos primeros pasajes se habla de los propósitos fundamentales. O sea que el primer punto ahí dice el motivo del ayuno. ¿Para qué nosotros vamos a ayunar? Y siempre y cuando tiene que ser centrado en Dios, iniciado por Dios y ordenado por Dios. Siempre y cuando teniendo presente que Dios es el que nos va a conducir, nos va a instruir en lo que es el ayuno, para no caer en un ayuno fracasado, así como Jesús le preguntó por medio de Zacarías, le preguntó al pueblo que si habéis ayunado por él. Eso aparece en Zacarías 7:5, que si ellos habían ayunado por él. Esa pregunta nos la debemos hacer nosotros en el momento que vamos a realizar un ayuno. Si nosotros vamos a ayunar para Dios o para cualquier otro propósito donde saquemos a Dios o utilicemos a Dios como para manejarlo a nuestro antojo, dándole ordenanza a Dios. No, nosotros debemos que centrarnos siempre en lo que Dios nos va a hablar. Los dos, otro pasaje de Salmo 59:10 y 1 Corintios nos habla de un propósito, son propósitos secundarios, ¿no? El salmista dice: lloré afligido con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Sabemos que muchas veces nos dejamos llevar por nuestro impulso, por nuestro deseo, el enojo, y el ayuno nos ayuda a sacar, dice Foster ahí, el ayuno nos ayuda a sacar esto, a reducir a la luz, porque a veces tendemos a decir que la ira es por el hambre, no, es que porque teníamos esa ira, y eso es lo que nos ayuda a el ayuno, a que nos mantengamos en nuestro canal, en nuestro objetivo, ¿no? Y siempre y cuando no desviarnos del propósito que Dios quiera para nosotros, y no alejarnos de lo que Dios no quiera hablar. Aquí donde viene la práctica del ayuno, el póster explica cómo ayunar. Un niño, para poder caminar, tiene que comenzar a gatear, y para comenzar un ayuno hay que llevar un proceso. Un ayuno parcial de 24 horas, tomando jugo o agua también. Después de varias semanas esto poniendo en práctica este ayuno de 24 horas, después pasar a un ayuno normal de 24 horas solamente tomando agua. En el primero ponemos en práctica tomando jugo, y después tomando agua en cierta cantidad. Y después de haber logrado varios ayunos con cierto grado de éxito, pasar a un ayuno de 36 horas. Es un ayuno más prolongado, de 36 horas, para pasar entonces a un ayuno si queremos ayunar, de 3 a 7 días, pero como dijo la hermana Gisela, consultándolo a Dios si estamos preparados para pasar a ese ayuno. Ahí está hablando un poco de los procedimientos por lo que pasa el cuerpo, ¿no? Cuando pasamos a estos ayunos de 3 a 7 días, a veces si uno extiende a 21 hasta 40 días. Dice que los primeros 3 días son por lo general más difíciles en lo que se refiere a la incomodidad física y a los dolores por causa del hambre. El cuerpo comienza a liberar los venenos o tóxicos que se acumulan durante los años que se ha tenido mal hábito alimenticio. Entonces creo que el primero que muchos utilizan el ayuno para mejorar la salud, porque el mismo cuerpo con el ayuno comienza a liberar
aquellos tóxicos aquellos venenos con el desorden alimenticio que nosotros muchos ocasionamos. Si la lengua comienza a producir sarro, mal aliento, pero estos síntomas es parte del mejoramiento de la salud. Vamos a tener dolor de cabeza. En el cuarto día, los dolores por causa del hambre comienzan a ceder, aunque se sentirá debilidad y desvanecimiento. Pero el mejor remedio para esta debilidad y este cansancio es descansar. El sexto o séptimo día comenzarás a sentirte más fuerte y despierto. Los dolores del hambre seguirán disminuyendo hasta que el noveno o el décimo día sentirás solo una irritación menor. El cuerpo habrá eliminado el volumen tóxico y te sentirás bien. Se intensificará tu capacidad de concentración y sentirás que podrás continuar ayunando. Entre los 21 y los 40 días vuelven los dolores a causa del hambre. Esta es la primera etapa del síndrome clínico del hambre. No ingiera cantidad de alimento antes de ayunar. Muchos dicen que ingiriendo cantidad de alimento te va a ayudar a fortalecer en el ayuno mientras que no comes. Pero este es un error que se comete, que es mejor comer liviano 1 o 2 días. Y si tomamos café o té, abstenernos, dejarlo de 3 a 4 días antes de comenzar el ayuno. Y después de terminar el ayuno, viene lo que es, viene la base más importante, que terminamos el ayuno, vamos corriendo a comer, a llenarnos de comida, ¿no? Lo primero que debemos hacer es determinar un ayuno, tomar jugo, pero no en cantidad, sino en porciones pequeñas. Porque ya que si pasamos de 21 a 40 días de ayuno, el estómago se ha contraído. En el segundo día deberíamos comer frutas y luego leche o yogur. Y ensalada también podemos comer, pero sin aderezos, y no comer grasa ni almidón, ya que para decirlo así, el estómago está muy sensible, no tenemos que llenarlo mucho porque el estómago no ha dejado de hacer su procedimiento. Y que es mejor comer cantidades por porciones pequeñas mientras que el cuerpo de nuevo se vaya acostumbrando. Para concluir, hermano, el principal propósito del ayuno está en el área del espíritu. Lo que ocurre espiritualmente tiene consecuencias mucho más importantes que lo que sucede corporalmente. Sabemos que si ayunamos por largos días vamos a adelgazar bastante, pero lo importante es lo espiritual. El ayuno puede traer en la vida espiritual, puede traer adelantos en la vida espiritual que nunca pudieron obtener de ninguna otra manera. Es un medio de la gracia de Dios y una bendición que no debiera descuidarse por más tiempo. Ha llegado el tiempo para que todo lo que oyen la voz de Cristo la obedezca. Una de las cosas que yo me puse a pensar sobre el ayuno es que el ayuno tenemos que ponerlo, enlazarlo, casarlo con lo que es la oración, la meditación y el estudio para identificar mejor la relación con Dios. Y siempre y cuando centrarnos en el propósito que sea la voluntad de Dios, siempre y cuando agradarle a Dios, para no caer si ayunamos, si ayunamos por otro propósito que no sea de agrado a Dios, donde saquemos a Dios para decirlo así, de la ecuación, no ayunar en vano, no, que no sea un ayuno fracasado. Y es importante esta disciplina que
que no se pone en práctica. Y termino con el pasaje de Esdras 8:23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Antonio. Gracias por su excelente exposición. Bueno, nos queda un minuto nada más. Me gustaría que ustedes entendieran algo. Voy a pedir solamente 5 minutos. El libro, Richard Foster hace mucho énfasis en el Antiguo Testamento en cuanto a la práctica del ayuno. Sin embargo, en el Nuevo Testamento también hay prácticas bien definidas en cuanto al ayuno. Es más, hay iglesias de Cristo que no creen en el ayuno como un recurso para el cristiano o un recurso para la iglesia. Dicen que el ayuno es solamente algo individual y no debe ser colectivo. Quiero compartirles algunos textos bíblicos que ustedes lo lean y usted pueda sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, cuando el hermano muy bien hacía la pregunta, ¿es un mandamiento el ayuno para la iglesia actual? ¿Ya? Yo debo decirle de que nosotros de manera implícita sí lo podemos ver como un recurso. Les pongo un ejemplo. La iglesia del Señor tiene 3 recursos. Interpretamos la Biblia en 3 aspectos importantes. Nosotros interpretamos la Biblia cuando es un mandamiento directo, es decir, cuando está explícito, por ejemplo, ofrendar, así como dice primera carta a los Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené. Está una orden explícita, un mandamiento directo. A eso le llamamos mandamiento directo. Pero también hay un segundo recurso, que es el ejemplo aprobado. ¿Qué es el ejemplo aprobado? No es un mandamiento explícito, pero es algo que practicó la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿quién de los que está acá ha leído que la iglesia de Cristo o la iglesia del primer siglo o los cristianos, los primeros cristianos, los cristianos primitivos, hay un mandamiento donde diga que la cena del Señor debe ser todos los domingos? ¿Hay algún mandamiento directo en cuanto a eso? No, no lo hay. No hay un mandamiento directo, pero sí hay un ejemplo aprobado. ¿Cuál es el ejemplo aprobado? Ok. Hechos 27, cuando Pablo estuvo en Troas, dice que los hermanos tomaron la cena del Señor el primer día de la semana. ¿Qué otro ejemplo aprobado hay? Hay otro ejemplo que es la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, en Hechos capítulo, en primera de Corintios capítulo 11, él habla de la cena del Señor. 1 Corintios 11, versículo 23 al 29. Y vemos que el apóstol Pablo está tratando asuntos relacionados a la reunión cristiana. ¿Y qué mejor momento cuando toda la iglesia está reunida para ofrendar? Y entonces él dice en el capítulo 16 de la primera carta de los Corintios, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Corinto no formaba parte de Galacia, sino parte de Macedonia. Recuerden eso. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, el ejemplo que ocupé en Galacia. ¿Y qué había en Galacia? Habían 4 congregaciones: Listra, Derbe, Iconio y Antioquía de Pisidia. Ese mismo ejemplo que había ocupado Pablo, ahora ocupen ustedes. Pero Pablo había dicho que el mejor momento, o deja entrever que el mejor momento cuando la iglesia debe ofrendar es cuando está reunida. ¿Y qué hacían los hermanos en Corinto cuando estaban reunidos? Tomaban la cena del Señor, 1 Corintios 11, recolectaban la ofrenda, 1 Corintios 16, ¿y cuándo lo hacían? 1 Corintios 16 dice que lo hacían el primer día de la semana, cuando toda la iglesia estaba reunida. Entonces vemos un ejemplo aprobado. ¿Por qué digo esto? El tercero otro criterio de interpretación es la inferencia necesaria. Es el sentido común. Es decir, por ejemplo,
¿Cuántos de nosotros hay un texto que diga que, a ver, que por ejemplo, que ir a una discoteca es malo? Hay un texto específico que diga, los cristianos no deben de ir a una discoteca. No, no hay. No hay un texto que diga explícitamente. Sin embargo, podemos inferir que no es un lugar para edificar al cristiano o a la cristiana. Entonces nosotros entendemos eso y por sentido común, a eso se le llama inferencia necesaria, entonces entendemos que no debemos hacerlo. Hay varios pasajes, como por ejemplo, primera carta a los Corintios 13:14, que dice que no proveáis para los apetitos de la carne. No proveáis, no provea, no consienta, no agregue a cosas o circunstancias que lo van a hacer pecar. Entonces, obviamente, por allí es donde nosotros podemos entender. Entonces, esos tres criterios. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver eso con el ayuno? En el Nuevo Testamento sí hay evidencia del uso del ayuno. Y aquí usted debe de ser muy, como estudiante de la Biblia, muy categórico cuando un hermano diga, no, pero es que en el Nuevo Testamento no hay evidencia del ayuno. Espérese, tenga cuidado con eso. En la iglesia también se ayunaba. Y les pongo algunos ejemplos. Hechos 13. Cuando se seleccionó a los hombres que irían a los viajes misioneros. Aquí estoy hablando de la iglesia de Antioquía de Siria. Dice acá, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que llamamos Níger, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el 2, ministrando estos al Señor. ¿Y qué dice más? Ayunando. La iglesia en Antioquía de Siria, porque también estaba en Antioquía de Pisidia, pero Antioquía de Siria, ayunaba. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Vean el 3 otra vez. Entonces, habiendo ayunado y orado, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento también ayunaba. Pero no solamente allí. Si usted se va al capítulo 14, vean cómo se seleccionaban los ancianos durante el primer viaje misionero. El versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Donde Pablo predicaba, él alrededor de 3 años, en 1, 2, 3 años, constituían ancianos en cada iglesia. ¿Y cómo lo hacían? Y habiendo orado, ¿con qué? Con ayunos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, era un recurso de la iglesia también el ayunar de manera individual, pero también de manera colectiva. Richard Foster no hace mucho énfasis en el tema de la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. Y a veces usted podría decir, pero la iglesia puede ayunar, la iglesia es un ejemplo, hay algunos ejemplos donde la iglesia puede ayunar, por eso la iglesia de Cristo Metropolitana ora y ayuna juntos, ¿verdad? Otro pasaje, nomás solo para mencionar, ya les quité 8 en lugar de 5 minutos, pero yo quiero dejar muy claro esto para que usted no titubee cuando le digan, hermano, ¿y por qué usted ayuna? Bueno, porque hay un ejemplo aprobado en la Biblia. ¿Cuáles son? La iglesia en Antioquía de Siria, la iglesia donde se establecía en el primer viaje misionero. ¿Cuántas iglesias no estableció Pablo en el primer viaje misionero? Otro recurso también es la segunda carta a los Corintios. Vea cómo dice Pablo. Creo que es el 6. Leo a partir del 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Pablo no quiere que la iglesia, que ellos sean una ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Pablo no quiere dar ninguna razón para que el ministerio de Pablo, la predicación de Pablo sea vituperado, es decir, sea
ultrajado, burlado. Y vean cómo dice ahora. Antes bien, antes de ser causa de tropiezo a los hermanos, nosotros somos ejemplo. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Yo no quiero ser causa de tropiezo, sino más bien les doy un ejemplo. ¿En qué? En mucha paciencia. Los hermanos, los apóstoles eran pacientes. Pablo era paciente, sí. Entonces, como él era paciente, los recomendamos a la iglesia que también entonces sea paciente. En tribulaciones, Pablo pasaba tribulaciones. La iglesia también le recomendamos que haga, que experimente tribulaciones porque van a tener. En necesidades, Pablo experimentaba, la iglesia también. En angustia, Pablo experimentaba, su ministerio experimentó angustia, también va a experimentar la iglesia, los cristianos. En azotes, la iglesia muchas veces también es azotada. En cárceles quizás, hoy no. Bueno, quizás, bueno, no estoy diciendo que hoy, tal vez en algunos países, la iglesia es perseguida y también experimenta cárcel. En tumultos, es decir, en aquellos momentos donde había revueltas, en trabajo, en desvelos, y miren lo que dice en el verso 5, la parte final, en ayunos. La iglesia del Señor en el Nuevo Testamento también ayunaba, amados hermanos. El ayuno es una disciplina de carácter individual, pero también de carácter colectivo. La iglesia del Cristo, la iglesia del Señor, también usa el recurso del ayuno como una disciplina individual, una disciplina interna. También puede ser una disciplina colectiva también con todos los hermanos, aunque entren en el servicio. Así que aclaro esto y ustedes también pueden leerlo, pueden leer estos pasajes. Recuerden que mencioné Hechos capítulo 13, versículo 1 al 5, Hechos 14, 23 y segunda carta a los Corintios capítulo 6, versos 3 al 5. Ustedes pueden leerlo. Así que pueden seguir confiando en el Señor y usando el recurso o practicando la disciplina del ayuno. Vamos a quedar hasta acá, hermanos. Disculpen que les quité 11 minutos, bueno, 12 minutos. Sin embargo, me era necesario, creo importante, explicar esto para que no haya ninguna duda. Tenga toda la confianza de ayunar, como en lo personal, en lo íntimo, como también como iglesia. Para el próximo domingo vamos a tener un examen, vamos a tener una evaluación. ¿Qué va a entrar? ¿Qué es lo que va a entrar al examen? Repito, van a entrar las 4 disciplinas internas y la sencillez como disciplina externa. Repito, para el próximo, acá, vamos a ponerle acá. A ver. Para el próximo va a ser esto que estoy encerrando en el círculo. Bueno, en el garabato ahí. ¿Qué va a entrar en evaluación? La meditación, las 4 disciplinas internas, la meditación, la oración, el ayuno y el estudio. Yo sé que el hermano César va a presentar el próximo domingo el estudio. Yo sé que lo va a presentar. Sin embargo, todos deben de leer el capítulo del estudio y va a entrar como evaluación. ¿Ya? También va a entrar la sencillez, presentado por hermana Fanny, va a entrar la sencillez. En pocas palabras, van a entrar 5 disciplinas. 5 disciplinas. ¿Estamos claros ahí, hermanos? El examen se los estaré poniendo como el sábado, se los enviaré al grupo para que puedan evaluarlo, puedan hacerlo. Ya dije que no esperen solamente concepto. Quizás haya un concepto, quizás no. A mí me gusta más que entiendan esta disciplina y ustedes encuentren el valor y como hombres y mujeres de Dios ustedes puedan desarrollarlo, podamos desarrollarlo y por supuesto ayudarnos a nosotros mismos y ayudar también a la iglesia para tener la bendición de estas disciplinas. No son las únicas, pero sí nos pueden ayudar muchísimo.
Dicho de esta manera, vamos a quedarnos hasta acá. No vamos a tener la otra clase. El hermano Elio escribió que no podía por temas de salud. Así que vamos a quedar hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hermano, para estudiar esta cuestión es del libro que usted mandó, ¿verdad? Sí, del libro, es correcto. Ok, Las gracias. clases que hemos tenido y por supuesto el libro acá. Ok, gracias. Hermano Gaitán, aprovecho entonces para que usted haga la oración final y quedamos despedidos. Los esperamos hoy a las 7 de la noche en el segmento Respondiendo con la Biblia Abierta. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este momento en el cual hemos compartido tu palabra, Señor, esperando que nuestro corazón y nuestra mente haya captado todo lo que nuestro hermano expone. Oh Dios, gracias por darle esa fuerza, esa inteligencia, Señor, para que pueda enseñarnos y a nosotros, Señor, darnos una mente fresca y un corazón abierto para poder aprender y así exponer tu palabra, Dios, porque sabemos, como dice tu palabra, Dios, que sin ti no somos nada en este mundo. Te pedimos, Señor, que nos bendiga de esta reunión, que nos despida de esta reunión, más no de tu presencia, Dios, y que esta semana que venga, oh Dios, sea acogedora para todos, oh Dios, esperando que siempre estés con nosotros. Gracias te damos por todas las cosas que nos has dado y te pedimos todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, bendiciones a cada uno. Esperamos que podamos vernos el próximo domingo. No dejen de orar, oremos por nuestro hermano Helio también, que mejore su salud y pues todos los hermanos enfermos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Feliz domingo. Feliz domingo. Amén, amén, hermana.